Sí, a raíz de la pregunta de la compañera, sale a la palestra otro mecanismo nuevo de lo que es el sistema capitalista, de lo que es de, digamos, copar todo el dinero de las poblaciones. En este caso, sale a flote el mecanismo de lo que se llama la deuda. La deuda, que es algo que todos conocemos como sustantivo común, pero que como mecanismo es un mecanismo a la postre, y según han ido pasando los años y viendo las prácticas capitalistas a lo largo de muchas décadas, la deuda es un mecanismo que se ha establecido como mecanismos de sometimiento a los pueblos y a los demás. ¿Qué ocurre? Con esa facilidad de creación de dinero, si tú te cuesta menos el dinero que crearlo, y los bancos es lo que hacen, pues tú puedes vivir de dar préstamos. Los bancos en sus prácticas, como se ha dicho, viven de dar préstamos y ellos se enriquecen con un riesgo cero. Riesgo cero porque llevan siempre al bar al por detrás. Y entonces, ¿qué ocurre? En el caso que comentaba de los partidos políticos son uno más de los elementos que hay en el sistema, que los bancos, claro, que los partidos políticos, por ejemplo, con su funcionamiento necesitan hacer sus campañas y hacer sus cosas, pero no tienen dinero para hacerlo. ¿Qué ocurre? Bueno, los bancos a piles dinero. ¿Qué ocurre? Los bancos, sí, uno más, se frotan las manos, no lo hago, a las manos, préstamo que van, y cuanto más dinero sea, los bancos se frotan las manos, porque es su negocio. Y más viven de los intereses. Eso va a X tiempo. ¿Qué ocurre? Que como luego no ven pagarlo, se van acumulando intereses, y los bancos tienen tanto el poder político pillado precisamente por eso, porque tienen una cantidad de millones que no han podido pagarlos, y entonces están a su merced. Y luego los lobbies y demás que hay, pues todos esos son mecanismos de cogiendo, en el caso de partidos políticos, pero en el caso del resto del demás resto de la población, por los préstamos hipotecarios, por los préstamos, son siempre préstamos entre bancos, que lo pagamos el resto todos, pero sobre todo es eso, que no hacen nada, dan una teclita y ya generan dinero con eso. Entonces, todo lo que sea préstamo a alguien, los bancos lo hacen, cogen dinero a expuertas sin ningún riesgo, y de eso viven. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Por favor. Buenas noches. Primero, yo soy de Ecuador, mi solidaridad para todos los españoles por lo que están pasando y por todos los migrantes de Ecuador, de Colombia, que también viven acá en España. Por coincidencia, y a lo mejor les parece extraño, yo llegué ayer acá a Madrid y estoy esta próxima semana, y vengo a una reunión con los bancos centrales de Latinoamérica y con el Banco Central de acá de España. Crisis va a haber siempre, va a haber en todos los países, y crisis bancarias también va a haber. Lo importante es cómo los gobiernos, cómo las sociedades enfrenten esas crisis. En el pasado, en mi país, cuando los gobiernos pertenecían y obedecían a los intereses de la banca, las soluciones eran que el Estado, a través de nosotros, pasando la factura a todos los ecuatorianos, en el caso de ustedes, a todos los españoles, les pasa la factura a una fiesta, a una farra que jamás los invitaron, ¿no? Ahora, y lo digo por experiencia, porque en Ecuador, a partir del año 2000, que hubo una crisis bancaria parecida a la que están pasando aquí en España, salieron 1.300.000 ecuatorianos a España, a toda Europa, a Estados Unidos, a otros países. ¿Y por qué? Porque esa crisis que no la generó el pueblo ecuatoriano, que no la generamos todos, el Estado nos pasó la factura a todos. Como reitero, a una fiesta que solamente hicieron los banqueros, las instituciones financieras, las mutualistas, las cooperativas allá. A partir del 2008, con el presidente, y por eso que me quedé aquí, porque escuché que lo mencionaban a Correa, a partir del 2008 cambiaron las cosas, y ahora una crisis bancaria, una crisis de un banco, no tiene una solución de Estado, tiene una solución de mercado. Se obliga por constitución y por ley que cuando hay un banco en problemas, el propio sistema financiero, los propios bancos salgan al rescate de ese banco, no el pueblo, no los ecuatorianos, no los ciudadanos. Soy yo una autoridad, soy el superintendente de bancos y seguros en Ecuador, y acaba de pasar un problema con un banco de 72.000 usuarios, lo acabamos de liquidar ahora en marzo,
Y ahí, a partir del 2008, se hizo la red de seguridad financiera, donde se hace especie de dos alcancías. Una que se llama el Fondo de Liquidez, donde diariamente los bancos, de lo que van a tener de utilidades a fin de año, tienen que ir haciendo un depósito, un encaje, ¿no? Yo sé que en España estamos hablando de un país mucho más grande, pero para que ustedes conozcan, más o menos en Ecuador ya esa alcancía es de $1.000 millones, que va ganando intereses y todo eso. Y cuando hay un banco, ya no es como antes, que el banco con problemas, que iba al Banco Central a decir denme préstamos. Y cuando hablamos Banco Central estamos hablando de todos los ciudadanos. Ahora es ese fondo de liquidez, que es esa alcancía que tienen todos los banqueros, donde les presta. Y hay otra alcancía que se llama seguros de depósito, que es para cubrir a cada depositante en caso de un problema. En el Ecuador, por las condiciones económicas, cada depósito está cubierto hasta $31.000 por persona, pero tampoco es el Estado el que les paga esos $31.000, sino es otra alcancía de las utilidades de los banqueros que por constitución y ley tienen que ir haciendo ese ahorro, ¿no? Entonces aquí, y ahí también voy a contestar una pregunta que decían de los préstamos que se le da a los políticos, que financian las candidaturas. El capitalismo siempre tendrá que hacer preponderar los medios de producción sobre el ser humano. Otro régimen hace preponderar al ser humano sobre esos medios de producción. En mi país, y lo digo, aún en crisis económica, lo que ha hecho el gobierno es inyectar inversión pública para que haya más trabajo, para que haya un círculo virtuoso en la economía. No es que en un círculo de caimiento económico tiene que reducirse el trabajo, tiene que explotarse el trabajador, tiene que tercerizárselo. No, en Ecuador lo que se ha hecho es lo contrario, es meter más recursos para el trabajador, más trabajo, mejores condiciones, y a diferencia de otros países que nos rodean en Sudamérica, es uno de los países que más ha crecido en los últimos 7 años. Entonces, todo va por una decisión política. Pero claro que los políticos no están siempre dispuestos a dar esa solución, sino que somos nosotros los que tenemos que obligar a esos políticos a que hagan preponderar al ser humano sobre los medios de producción y los medios de capital. Gracias. Gracias. Si no hay palabras... ¿Alguien quiere hablar más? ¿Samu? Antes Aurora dijo algo de mecanismos que se usan para evitar todo esto. Era a ver si puedes explicar un poco más estos mecanismos. Para evitar la crisis. Y la participación y todo. Bueno, pues ya, no, yo creo que el compañero de Ecuador nos ha dicho algunas medidas que han tomado en Ecuador. Lo que pasa que estamos en el sistema, como también han comentado, estamos en el sistema capitalista, y el sistema capitalista está basado en el máximo beneficio y en la libertad de empresa, y libertad de movimientos de capitales y de mercancías, y entonces o cambiamos eso, o más o menos podremos ir tirando, bueno, pues con la banca pública que queremos y con las medidas para paliar un poco estos problemas del sistema capitalista. Pues como ha dicho él, en España también existe un fondo de garantía, debería haber existido un fondo de garantía de depósitos, y también ha habido ahí tienen obligación los bancos de poner una cantidad, lo que pasa que no lo estaban cumpliendo, estaban poniendo menos, y hoy en día ese fondo de garantía de depósito no tiene nada, está en negativo. O sea que nada, pues se confían todos en que como son tan grandes y no pueden caer, pues ya se les sacará. Y encima con la prepotencia de no quererse bajar ni los sueldos, ni los bonos. O sea que eso ya simplemente la seguridad que tienen. Por eso aquí está nuestro compañero, que yo me le gustaría que dijera algo sobre su tribunal, ya que estamos aquí, sobre su tribunal ciudadano, para que estos personajes, pues a ver si que paguen un poco, no recaiga en los ciudadanos lo que han hecho, sino precisamente en los banqueros, en los tasadores, etcétera, que han propiciado la burbuja financiera. Hola, vamos a ver, quería hacer algunas matizaciones de lo que se ha estado comentando. Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Los banqueros van generando constantemente dinero. Cuando más dinero hay, es decir, cuando más masa de capital hay, en principio lo que tiene que haber es una inflación, ¿de acuerdo? Es decir, cuando más dinero se saca, hay más dinero que represente la riqueza de un país determinado, más o menos, y cada moneda representa menos parte de esa riqueza.
Sin embargo, no sé si os habéis dado cuenta que ahora con la burbuja que ha habido durante todo el crecimiento a través de la burbuja inmobiliaria, no ha habido inflación, es decir, no ha habido subida en el precio de las cosas, salvo única y exclusivamente en la vivienda. Es decir, eso es lo que ha permitido que hayan bajado los salarios a la vez que había ese aumento tremendo del precio de las casas. Si ese dinero se hubiese repartido entre todos, o entre la propia actividad, habría habido una inflación como ha habido en todos los casos en los que ha sido emitido ese dinero por los estados u otras entidades públicas. Sin embargo, con los bancos no ha ocurrido eso. Eso se debe a que no ha habido ninguna distribución de ese dinero que se ha puesto. En primer lugar, se ha concentrado todo el dinero, todos los préstamos, en lo que es en la compraventa de inmuebles. Eso se debe a la forma de generarse el dinero. Y es que las garantías que tenían los bancos para prestarse dineros de unos a otros eran precisamente las hipotecas que se iban concediendo. Concedías una hipoteca por un determinado dinero y eso te servía para que te diesen otro crédito, para dejarlo para hacer otra hipoteca y que te lo volviesen a dejar. De esa manera se ha concentrado toda la actividad, absolutamente toda la actividad productiva en la especulación inmobiliaria. Y no solamente el dinero que ha ido prestando, sino el dinero que se ha generado en todo el resto de la actividad. Es decir, invirtiendo en especular en la vivienda se ganaba un 40 o 50% anual. En la producción en torno al 8 o al 10%. Por lo tanto, todos los beneficios, todo el dinero se ha ido hacia esa burbuja, que más que una burbuja es una aspiradora. Por eso nos hemos quedado sin sectores productivos, desde la industria, lo que es el tema de la agricultura y todos los demás. Luego de todo ese volumen de dinero que se ha generado, gracias a la deuda que nos está agobiando ahora mismo, no ha habido tampoco reparto. El 85% de los beneficios obtenidos durante la burbuja se lo han quedado los propietarios de los terrenos. Es decir, el 84, perdón. Es decir, son un 16% de ese dinero se ha repartido entre el resto de la sociedad. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un empobrecimiento de toda esta sociedad. Ahora, lo que nos hemos encontrado con una sociedad que no tiene capacidad de producir, con unos bienes que se compraron, que eran unos inmuebles que no valen lo que valían, pero se mantiene la deuda, una deuda que es absolutamente impagable. Impagable. En este sentido tenemos que tener en cuenta lo que estaban hablando ante los compañeros de las formas de control por parte de las instituciones políticas y monetarias. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Lo que están haciendo es defender única y exclusivamente que toda esa masa monetaria que se ha generado, que establece que 91.000 personas tengan un tercio de la totalidad del dinero financiero que hay en el mundo, o que el 0,6% de la población mundial tenga el 39% de la riqueza, ese dinero no se distribuya, porque si se distribuyese, bajaría su valor, habría inflación, subirían todos los precios y todo el dinero que tienen acumulado los bancos y las grandes corporaciones perdería su validez. Ellos se empobrecerían y perderían su poder. Ese es el tema. Es decir, tanto el Banco Central Europeo como todas las instituciones políticas que en principio dicen que nos representan, lo que están haciendo es intentar que no haya redistribución. Eso significa que bajen los salarios para que no se redistribuya el dinero, que bajen las prestaciones sociales para que no se redistribuya el dinero, que haya un Estado más pequeño para que no se redistribuya el dinero en ningún sentido. Todo eso es para mantener esa capacidad económica. Ese dinero no lo pueden recuperar nunca, no lo podrán recuperar. Es impagable la deuda. Porque tener en cuenta simplemente este hecho, Para este año los intereses son de 39.000 millones de euros, en el 2013. En el 2007 eran de 14.000 millones de euros. El dinero del rescate que nos decían que nos iban a dar eran 90.000 millones de euros. En menos de 3 años ya nos lo hubiésemos gastado en los intereses. Eso no, es imposible de pagar. ¿De acuerdo? La deuda es un instrumento de opresión y de dominio sobre los estados. Lo que pretenden es esclavizarnos. Lo que han hecho, la situación en la que está España es prácticamente idéntica a la que tiene un desahuciado. Es una persona que ha comprado una casa por un precio determinado, pierde esa casa y debe más dinero que el que había tenido que pagar al principio. Esa es exactamente nuestra posición. Lo que han hecho ha sido ir generando de forma totalmente sistemática y estudiada esta deuda, y lo que han hecho ha sido aprobar un artículo, modificar el 135 de la Constitución Española, que establece que una vez que hemos asumido esta deuda que no deberíamos haber asumido, solo podemos destinar toda nuestra actividad, todos los beneficios que obtengamos de la actividad productiva o toda la deuda nueva que podamos generar a pagar toda
esta deuda que es impagable. Otro dato más que es importante. Lo que son las pensiones nuestras, el 97% del fondo de pensiones se ha invertido en esta deuda pública impagable. Lo que quieren ahora es también reventar las pensiones, porque como no es pagable la deuda, lo que van a empezar a hacer son quitas. Las quitas de la deuda van a afectar directamente también, por eso ponen los fondos de pensiones ahí, a los propios fondos de pensiones y a todo. Es un sistema hecho para desmantelar el Estado y para privatizarlo. Eso no significa que la acumulación de poder que implica el Estado desaparezca, sino que esta acumulación de poder pasa a manos de 4 señores que dominarán la situación como a su libre antojo y según sus intereses y no los de la población. Lo que se refería a Aurora antes con el tema del Tribunal Ciudadano de Justicia es que nos hemos dado cuenta que para llevar a cabo esta burbuja han estado falsificando todas las garantías que necesitaban para pedir los préstamos de los bancos extranjeros. Estas garantías consistían en hipotecas cuyo valor no superase el 80% del inmueble hipotecado y han estado falsificando esos datos. ¿Por qué? Porque para dar esas garantías, esas hipotecas necesitaban gente que tuviese un 20% ahorrado, que era la entrada, más un 10% de impuestos. Sin embargo, han empezado a dejarle el dinero a gente que no tenía capacidad económica para devolverlo. Entonces les daban el 100%. Y para encubrir ese hecho, sobretasaban, es decir, daban un valor superior aparente a las casas, daban el total del precio más los gastos y decían, sin embargo, que la vivienda valía mucho más para dar el 100% y que aparentar que daban solo el 80%. De esta manera han ido inflando la burbuja y cuando no ha sido posible devolver los créditos, han quebrado los bancos y ha tenido que pagarlos el Estado y la población, que es todo esto a lo que estamos llevando a crisis. Lo que nosotros estamos haciendo es una institución popular, horizontal y organizada y participativa, evidentemente, del 15M, en la que estamos investigando esto y estamos recopilando toda la documentación que acredita la estafa. Estamos recogiendo lo que son los préstamos hipotecarios, las compraventas y las tasaciones. Si comparamos y vemos cómo dan la totalidad del precio de la casa y, sin embargo, consta en la tasación que la casa vale mucho más. Todo esto lo estamos haciendo de forma masiva y sistematizada y vamos a demostrar cómo todos los presidentes de los bancos estaban interviniendo en esta gran estafa. Al respecto, tener en cuenta una cosa esencial, que es el gran fallo que tenemos ahora, es que ha habido un golpe de Estado financiero y vamos contra él. Este es uno de los múltiples métodos que tenemos de lucha contra la situación actual. Y pedimos, por supuesto, la colaboración de todos. Y sí se puede, compañeros. Vamos a por ellos. Gracias. Bueno, por favor. Esto se está calentando bien, ¿eh? Bueno, yo quería añadir una cuestión. Estamos hablando de la crisis y de por qué no quiebran los bancos y de por qué hemos tenido que poner nuestro dinero para los bancos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una crisis de una empresa? ¿Quién es el primero que pierde cuando hay una crisis de una empresa? Hay un orden en esa estructura concursal, ¿no? El primero que pierde es el accionista, luego pierde quien tiene una determinada cantidad de dinero, etcétera, y en el caso de los bancos, los últimos que perderían serían los depositantes. Bien, ¿por qué no dejan caer a los bancos y sin embargo sí dejan caer a los cientos de empresas que están cayendo? Porque esas empresas que caen no se quedan con una deuda como si se queda el que tiene un piso, ¿eh? Eso ya sí lo sabéis, ¿no? El que tiene un piso se queda con la deuda, pero el empresario que se hunde, ese entrega lo que tiene y se terminó. Ese ya no, y con eso salda la deuda, si la salda como si no la salda. Entonces, esa situación, tenemos que entender que en estos momentos, cuando un banco quiebra, tendría que haber ese fondo de garantía de depósito hasta 100.000 euros por depositante para garantizar que no hay inconveniente para los ciudadanos. ¿Qué inconveniente tendríais la mayoría de los que estáis aquí, que seguramente no tendréis 100.000 euros en un banco, si quiebra un banco? Ese es el único inconveniente que tendríamos, porque la quiebra del banco en realidad lo que llevaría, que es lo que está llevando, es a la concentración de la actividad bancaria, como todas las crisis capitalistas, al final significan la concentración en unas menos manos de las que había antes del poder empresarial y en este caso bancario. Aquí había muchas cajas de ahorro, muchos bancos, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Que otros bancos se están quedando a precio de saldo con todas las estructuras bancarias que se han dejado a posta caer.
Lo que yo digo es que si una banca cae, tendría que ser sobre la base, primero, de hacer perder a los que han prestado a esa banca. Mirad, la banca, además de crear el dinero que aquí hemos explicado anteriormente, lo ha hecho, no le bastaba ya con el dinero que tenía y con el dinero que generaba ella misma, sino que se ha endeudado. Aquí se está hablando mucho de deuda pública, pero el gravísimo problema de este país es la deuda privada, muchísimo mayor que la deuda pública. Y eso, que la deuda pública ha crecido por culpa precisamente de la propia crisis. Pero siempre ha sido un problema de la deuda privada. ¿Qué es lo que se está haciendo cuando se le da dinero a la banca? Se está garantizando que la banca va a pagar los créditos de la banca alemana, holandesa y extranjera a las que ha ido a pedir dinero para alimentar irresponsablemente esta burbuja. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué no fluye el dinero que da el Banco Central Europeo a los bancos? ¿Por qué no? Porque han hecho dos cosas. Primero, atender a sus propios créditos. La banca está absolutamente endeudada con el exterior porque ha pedido dinero irresponsablemente para alimentar una burbuja. Y la responsabilidad es de quien le dio ese dinero. Porque teóricamente el negocio bancario tiene un riesgo. ¿Cuál es? El que no te paguen. Y por eso cobras un interés. Porque si no, ¿por qué cobras un interés? Porque tienes que compensar la posibilidad de que algunos de los créditos te fallen. Y por tanto, cuando la banca extranjera ha estado dando dinero a la banca española, sabiendo que se lo daba irresponsablemente a un negocio fraudulento y además a una burbuja que estallaría, que se paguen ahora las consecuencias. Pero para no pagarlas, se han inventado esta felonía, que es la modificación del artículo 135 de la Constitución. Y es que se pagarán primero esos créditos, cosa que evidentemente cuando una constructora, que tienen muchas veces los propios bancos, cae, lo primero que hace es entregarle los pisos a los bancos, pero a continuación no tiene ninguna deuda. ¿Y qué es lo que han estado haciendo? ¿Por qué la banca no ha dado ni un solo dinero, ni una sola euro a la economía productiva? Porque el dinero que no daba, el dinero que no se quedaba para pagar sus propios créditos, se lo estaba dando para refinanciar sus propias empresas que están en quiebra. Es decir, no es solamente la crisis bancaria, es la crisis de Iberia, de las constructoras que están todas interrelacionadas en capital con la propia banca. Y entonces, a ellos sí que, porque es su propio interés, a ellos sí que le estaba dando dinero. De modo que más que dar dinero a los ciudadanos o dar dinero a la pequeña y mediana empresa, estaba dando el dinero que recibía, como se explicaba antes, al 1% del Banco Central Europeo, se lo estaba dando a sus propias empresas o a las empresas con las que tenía ellos algún interés, fundamentalmente las promotoras y las empresas constructoras. Y entonces, ¿qué han hecho con el artículo 135? ¿Por qué tenemos que echarlo abajo? Porque ese proceso por el cual la banca y sus agencias de calificación, que están perfectamente relacionadas, ese proceso por el cual ellos no les importa, sino todo lo contrario, tiran para arriba de los intereses con el que van a pagar la deuda, tiene un riesgo. Y es el riesgo que nosotros le vamos a pagar cuando haya un gobierno decente en este país. Y el riesgo que decidamos, señores, no podemos pagar, como ha ocurrido en algún país hispanoamericano o como hizo los propios Estados Unidos en algún momento. Es decir, la deuda ilegítima es perfectamente posible. Y ese es el riesgo, que tensan tanto la cuerda de subir los intereses de la deuda para forrarse, que en un momento se terminó, ya no te pago. ¿Y qué han hecho con el artículo 135? Perder ese riesgo. Ya pueden especular perfectamente. ¿Cómo es que al día siguiente de aprobar el artículo 135 de la Constitución, la prima de riesgo no baja a cero? Si ya está absolutamente garantizado por ellos, por esta gentuza que nos gobierna, que vamos a pagar los intereses. ¿Qué riesgo hay? Ya no hay ningún riesgo. ¿Por qué no baja la prima de riesgo? Es decir, es un auténtico escándalo en el que estamos, y eso lo que lleva precisamente es a facilitar que, sabiendo que van a cobrar, puedan seguir tirando de la cuerda, incrementando el coste de los créditos que dan a los países. Está claro que tenemos un enemigo, está claro que nos hacemos con las riendas del poder financiero o no habrá poder popular. Pues a por ellos. Gracias. Pedro, por favor. Quería profundizar un poquito más en lo que estaba comentando Manolo, en la forma en la que se han ido haciendo los repartos de los riesgos. Antes de que se aprobase el 135 estaba el artículo 5 de la ley
del mercado hipotecario y el artículo 29 del reglamento que regula esa ley. Tenéis que tener en cuenta que esta ley se aprueba en marzo del 81, es decir, justo unos 20 y pico días después del golpe de Estado del 23F. Ahí nos meten en la OTAN, se decide eso, y se decide lo siguiente, que si bajan los precios de las casas un 20% del momento en que se compraron, los bancos pueden directamente, aunque la gente haya pagado todas las cuotas y está al día del pago, reclamarles la totalidad del préstamo, en las mismas condiciones que si se hubiese habido un impago, es decir, quedándose con el 50% en aquella época del precio de la casa, que ahora es el 60%, ¿vale? Eso es una barbaridad y se firmó en ese momento. Todos los gobiernos, todos, los del PSOE, los del PP, los que ha habido, si hubiese habido otros probablemente igual, han ido manteniendo ese artículo. ¿Para qué sirve ese artículo? Para cuando vamos generando una burbuja, van subiendo los precios, van dejando los bancos, pero cuando bajan, los bancos se aseguran el cobro. ¿De acuerdo? Entonces, ya, yo te pido el dinero. Ahora se ha modificado ese artículo después de que se haya aprobado el 135, que es lo mismo. Han ido generando la burbuja, la deuda, y ahora obligan al pago. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido ha sido lo siguiente, es decir, claro, si hubiesen querido aplicar directamente ese artículo y le hubiesen pedido a la gente que devolviese el dinero que les habían prestado, aún estando al día del pago de las cuotas, habría habido una revolución, porque no se hubiese entendido, claro, por la población. No se entiende. La población acostumbrada a que si cumples tus obligaciones, tengas un derecho a cambio. ¿Qué han hecho para que no ocurra esa revolución? Han hecho pública la deuda privada, lo que comentaba Manolo anteriormente. La hacen pública, es menos evidente que estamos devolviendo el dinero a pesar de la bajada del precio de los inmuebles y no ha habido esa revolución. Es muy importante que nos demos cuenta que han hecho exactamente lo mismo, de una forma un poquito más dando la vuelta al tema. Luego nos han intentado culpabilizar a nosotros. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, la forma que han tenido de responsabilidades. Primero, los bancos se han cubierto de todo mal, de esta manera, con el 135 y con la ley que habíamos comentado anteriormente. Después, las promotoras, que son los segundos a los que se refería también Manolo. Las promotoras tienen lo que nosotros llamamos popularmente dación en pago. Tienen limitada su responsabilidad, porque lo hacen a través de sociedades de responsabilidad limitada, que las llamamos o sociedades anónimas, o sociedades anónimas, normalmente sociedades limitadas, por lo cual todos los terrenos que tienen, si pierden la empresa, los devuelven y queda saldada la deuda con eso. ¿Quiénes son los que al final pagan todo? Las personas, nosotros, los últimos que han comprado las casas, que no las utilizan como un medio de intercambio y de especulación, sino como vivienda. Esas personas, si no las pagan, siguen siendo responsables de la totalidad del préstamo. Y ellos son los que, es decir, la población es la que ha asumido la totalidad de ese riesgo. Tanto de forma directa los que han comprado las casas, como de forma directa al convertir la deuda privada en deuda pública. Luego, nos han intentado responsabilizar respecto a que hemos gastado más de lo que podíamos. En ese sentido tenemos que tener claro una cosa. La mora, es decir, lo que es el no pago en las personas, es de un 3%. 3%. Y las de las empresas, que son las promotoras, de un 31%. Los que no han pagado han sido ellos. Del rescate, el 80% del importe es de las promotoras. El 80%. Y sin embargo el volumen era al revés. Es decir, había 800.000 millones para las personas y 200.000 de las promotoras. Es decir, quienes han vivido por encima de sus posibilidades siempre han sido las grandes corporaciones y los grandes terratenientes, los grandes propietarios de terreno y los bancos. Y son los que se han quedado con todo al final. Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta, que todo el sistema lo que está haciendo es defender esto. Simple y llanamente, es decir, el predominio de 4 sobre el resto y convertirnos en esclavos. La deuda no se va a poder pagar, pero con la excusa de la deuda
nos van a estar limitando constantemente nuestros derechos y van a intentar convertirnos, como decíamos, en unos esclavos. Y nos van a decir, ¿pero cómo se queja usted si tiene usted una manzana y una pera? Y la manzana vale 20 millones de euros y la pera 50 millones de euros. ¿De qué se queja si es millonario? Nos lo han dicho con los pisos, lo puede decir con cualquier cosa. Hay que estar muy atentos a ese tipo de falacias en las que pretenden que la riqueza es son monedas. Y la riqueza no, la riqueza son las cosas. Y la única riqueza la da el trabajo, nunca la especulación. Que lo único que hace es robar la riqueza de los trabajadores y llevarla a los especuladores. Gracias. Muchas gracias a ti, compañero. ¿Alguien más quiere hablar? Por favor. Esto que voy a decir no viene a cuento quizás con la economía, pero sí con lo que dice Pedro, que nos han vendido de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso lo he visto con todo. Con la economía, lo que decía que se metía en un piso con precio de valor superior al que podía pagar, y con el tema de los alquileres, que se metía a comprar un piso que no podía pagar un alquiler. Me han hecho una trampa, eso lo empezó el señor Felipe González, concretamente con la ley Boyer, que antes los alquileres eran a un precio bastante asequible, y cuando entró este señor, lo que hizo fue coger y modificar la ley para que los alquileres subiesen muchísimo y obligar, vender la trampa de que con el tema del piso, con el tema de compra una vivienda, tenías un bien propio. Ese es el primer engaño. El otro que vi el otro día, en primera persona, fue con un desahuciado, un senegalés, un matrimonio senegalés, y fuimos a hacer un escrache en Getafe, a la de Asuntos Sociales, que supuestamente la concejal que tenía que dar una solución a este matrimonio. Bueno, pues delante nuestro la acusó públicamente porque iba con un niño pequeño, porque no tenía donde dejarlo, con 3 hijos. Estaba con ellos así, que estaba utilizando, que es lo que dijo el señor Felipe González hace tiempo, los scratches, que los scratches lo estábamos haciendo a los niños de los desahuciados, no sé, de los que desahuciaban, pero que lo hacíamos a la gente, o sea, que nos estaba culpando. Y el otro día, en primera persona, vi con una concejala, claro que me encaré con ella, que dijo que este matrimonio estaba utilizando a su hijo para dar lástima y le estaba utilizando de forma fraudulenta. O sea, estaba culpabilizando de su situación al matrimonio. Eso lo vi en primera persona el otro día. Quiere decirse hasta dónde llegan estas sinvergüenzas, esta gentuza. No dijo que la habían dejado en la calle, sin más. Gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Alguna persona quiere hablar más? ¿Alguna persona quiere hablar más? Por favor, no caigamos en las provocaciones. No caigamos en provocaciones. ¿Alguna persona quiere hablar más? Nada. Por favor, alguien de Economía que nos explique el bloque temático del domingo que viene, ¿en qué va a consistir? Que nos expliquéis en qué va a consistir el bloque temático de la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar del trabajo, que en estos momentos, naturalmente, que tiene una consecuencia que la gente entiende muy bien, porque tiene su consecuencia en el paro, pero que hay que profundizar mucho más en él, entendiendo qué es lo que significa repartir el trabajo, también entendido por trabajo el que realizan las personas en el hogar y todos los trabajos que sirven en definitiva para la sociedad, para entender también lo que significa el trabajo asalariado, por qué el trabajo, que es en definitiva el único creador de riqueza junto con la naturaleza, está menospreciado por este sistema, y vamos a hacer algunas propuestas respecto a la reducción de la jornada laboral. Es una locura que antiguamente ya Keynes, no sé si entendéis de economía, los que hace 50 años dijo, 50, 60, 80, 70 años dijo que en estas fechas la jornada laboral, Keynes era un economista y era capitalista, y decía que por la evolución del sistema capitalista en estas fechas tendríamos una jornada laboral de 17 horas. Porque nos han vendido que naturalmente las máquinas llevarían al ocio y llevarían a la... y sin embargo estamos viendo lo contrario de cómo el sistema prefiere gente sobre trabajando y gente sin trabajar.
y ese reparto del trabajo, de todos los trabajos, y la reducción de la jornada y la reducción incluso de la edad de jubilación es una necesidad, y en ella vamos a profundizar el próximo domingo. Os esperamos a todos aquí. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a dar por finalizada la asamblea. ¿El varios? Hay varios, estamos en varios ya. ¿Así? Bueno, Yo quería... por favor. No, habla tú de yo quería añadir una cosa. Hemos empezado esta asamblea hablando de los trabajadores y las trabajadoras de Grecia, de la ERT, de la televisión pública, que como sabéis, creo, desde 13 días ha sido cerrada desde el gobierno griego. Y quería comunicar que ha llegado ahora una información muy interesante a propósito del si se puede y de lo que pueden hacer los trabajadores que, como sabéis, están encerrados, están tomando la tele pública de Grecia. Esta es un comunicado aprobado desde la Asamblea de los Trabajadores del Conjunto Musical de la ERT, pero muy fácilmente se va a aprobar en el conjunto de todos los trabajadores. Entonces han decidido que Radio Televisión Pública autogestionada y abierta a los grandes problemas de la sociedad griega. Segundo punto, que ERT, la televisión pública, sea un verdadero medio de expresión del deseo popular para la democracia y la libertad. Que haya un consejo administrativo electo, revocable y votado directamente desde el pueblo griego y responsable para asegurar el pluralismo y la polifonía en base a la democracia y soberanía nacional, como además se mencionó en la ley funcional de la ERT. Reactivación del Consejo Superior que controlará y supervisará el Consejo Administrativo de la ERT. Cada ciudadano griego tendrá acceso y derecho incuestionable de comunicar su opinión y postura en la radiotelevisión griega. Entonces, expresar nuestra solidaridad a estas personas que están luchando en Grecia para tomar la televisión que ha sido cerrada y para seguir en su lucha y para tomar en su mano la gestión de la televisión. Muchas gracias. Estamos en tema de varios, ya se puede hablar de lo que se quiera. Entonces, si alguna persona quiere hablar, que por favor que se acerque y le damos el micrófono. ¿Vale? Por favor. Hola, buenas tardes. Yo he pasado por aquí de casualidad y bueno, soy una trabajadora de sanidad y sabéis la lucha que llevamos por defender la sanidad pública. Yo creo que ya llevamos un año, más o menos, desde julio del año pasado, y yo sigo diciendo al pueblo de Madrid que no podemos permitir el crimen horrendo, la indignidad de dejarnos quitar la sanidad pública. Por nosotros, por nuestros hijos y nuestros nietos. Os pido a todos que cada vez que haya un movimiento por la sanidad pública, apoyemos. Trabajadores, usuarios, vecinos, que el señor Laschetti no nos robe la sanidad al pueblo madrileño. Si él quiere pasar a la historia como el indigno político que nos ha quitado la sanidad, el pueblo de Madrid le vamos a demostrar que cuando tenemos que defender un derecho o la invasión de cualquiera de nuestros derechos, como quieren hacer, quitando la sanidad y la sanidad pública y la educación pública, no se lo vamos a permitir y tenemos que arrinconar. Nosotros vamos a conseguir que la sanidad siga siendo pública y para todos, no gratuitas, porque está la sanidad conseguida con el dinero de todos los trabajadores desde hace más de 30 años. Por favor, no os dejéis quitar la sanidad pública. Muchas gracias. ¿Alguna persona quiere hablar más? ¿Información de eso? Va a haber el sábado que viene a las 7 de la tarde en el solar de Lavapiés
va a haber una fiesta multicultural que la convocan la Plaza de los Pueblos con el lema de Otro mundo es posible. Habrá proyecciones, música, baile, poesía, comida étnica, trueque, exposiciones fotográficas de diferentes luchas de los pueblos del mundo. Trae tus materiales porque la fiesta la construimos entre todos. Es a las 19 horas. Sí, de 19 a las 24 horas. Entonces está invitado todo el mundo a participar allí. ¿Alguien quiere dar alguna información, hacer algún comentario, hablar de algo? El solar de Lavapiés está en calle Valencia al 6. Calle Valencia número 6, metro de Lavapiés. Si alguien quiere hablar. El plebiscito, ¿alguien sabe? ¿Nadie? Si no quiere hablar nadie, vamos a dar por terminada la Asamblea General de Sol. Agradecer a todas las personas que han participado en ellas. Recordarlos que el domingo que viene a las 8 de la tarde volvemos a tener la siguiente asamblea, que a las 7 quedamos para elaborar el orden del día. Y bueno, dar las gracias a todo el mundo, dar las gracias a la compañera de intérprete en lengua de signos y nada, hasta el domingo que viene.